Bienvenidos. Aquí podéis tuitear con el hashtag #foroexpertos y aquí os dejo la contraseña de la wifi. ¿Vale? Gracias. Hola, pues muchas gracias a todos por venir. La verdad es que acabando mañana el plazo para solicitar una subvención del ayuntamiento, que está todo el mundo loco con ella, me ha sorprendido ver pues, que somos por lo menos 15 o 20 personas. Muchas gracias por la presentación. Como dice Paula, yo soy Carlos Lorenzo, yo soy productor ejecutivo, ¿vale? De formación profesional. Yo estudié biología en su momento, toda la vida he hecho teatro y poco a poco fui derivándome en la producción ejecutiva, es lo que me gusta. Hace 1 año y medio creé una empresa que se llama Metidos en Obras. La intención es simplemente dar algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo a todas las compañías, sobre todo que estamos empezando o que somos pequeñas y que queremos un poco crecer. Una de mis inquietudes siempre como productor es que venga la gente al teatro. Que la gente, sobre todo pagando una entrada, ¿no? Porque la gente al teatro gratis pues más o menos conseguimos que venga. A mí lo que siempre me ha interesado es que la gente venga al teatro, pagando una entrada. Y el fútbol es una cosa que siempre ha estado presente en mi vida, en mi familia. Mi madre, mi hermana y yo somos de teatro, hemos hecho teatro, hacemos teatro de manera profesional o amateur, y mi hermano y mi padre son de fútbol, y siempre hemos tenido ahí ese debate. Además, mi madre siempre hacía una función el último sábado de junio, que era la final de la Copa del Rey. Entonces, mi padre se debatía siempre entre ir a ver el partido o ir a ver a mi madre, y si iba a ver al partido, pues tenía a mi madre encabreada los 3 meses de verano. Entonces, bueno, al final mi padre siempre fue a ver a mi madre, pero se llevaba una radio con un pinganillo y escuchaba el partido, es decir, conseguía dar una solución para ver las dos cosas. Lo cual siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Al final el fútbol tira tanto que se buscan soluciones para conseguir obtener su objetivo, que es enterarse del partido, ver el partido, escuchar el partido, lo que sea. En estos últimos años que trabajo directamente en la producción ejecutiva, veo con mucha envidia al fútbol. Veo con mucha envidia que se paguen 1.000 euros por ir a ver un partido de fútbol a Cardiff, ha sido este año, en la final de la Champions. Veo con mucha envidia que los campos cada vez son más grandes, que los campos siempre están llenos. Y siempre me he planteado qué es lo que pasa en el teatro, ¿por qué no conseguimos que vaya gente? Es decir, últimamente también, o ha habido un momento en el que hemos dejado de tener público en los teatros, en las salas. Bueno, desde hace unos meses estoy fijándome bastante más en el fútbol por todo el tema de generación de audiencias, cómo trabajan ellos, cómo se mueven. Y me parece que nosotros en el teatro, en las artes escénicas en general, podemos fijarnos en bastantes cosas y podemos tener un punto de inicio de orientación en el fútbol. Claro, en principio parecen dos disciplinas muy diferentes, que no tienen nada que ver la una con la otra. Sin embargo, sí que tienen bastante que ver, tienen bastante más similitudes de las que pueden parecer inicialmente. Por un lado, el objeto último de ambas disciplinas es entretener, es decir, al que lo juega, al que actúa o al que lo ve, el objeto último es entretenerlo. Ambas disciplinas necesitan un espacio definido donde realizarse, sea un campo de juego, sea un escenario, sea un parque, sea el aula de un colegio, en cualquier sitio. Siempre necesitamos un espacio. A nivel profesional necesitan un público que lo valore, un público que vaya a verlo y que lo valore. A nivel amateur, no, simplemente con el entretenimiento de la persona que lo ejerce, muchas veces es suficiente. Esto me parece muy importante y es que hay una estructura jerárquica, entrenador, director, actores, jugadores. Es decir, siempre hay una persona que dice lo que otro grupo de personas o una persona tiene que hacer, pues con una táctica y con un objetivo definido. El resultado de ambos procesos es consecuencia de un aprendizaje y un trabajo previos. Es decir, los jugadores de fútbol tienen que entrenar y los actores o la gente que se dedica al teatro y a las artes escénicas tiene que ensayar, ¿vale? Hay un factor de arbitrariedad en el momento de la ejecución, todos lo sabemos. No hay 2 obras iguales, no se consigue hacer 2 obras iguales, igual que no hay 2 partidos iguales. El juego es la base en la que se centra el teatro, también el fútbol obviamente, y ambas disciplinas son vocacionales.
Hay muy poca gente que se dedique al teatro o a las artes escénicas que no lo haga por vocación, y lo mismo pasa con el fútbol o con el resto de los deportes. Y en las dos disciplinas se suele empezar de manera amateur. Todos los niños juegan al fútbol, todos los niños hacen teatro. Estas son, bueno, hay algunas similitudes más, pero estas son las que me parecen más interesantes. Por lo que os decía, si queremos basarnos en el fútbol o queremos tener como referente al fútbol para hacer una serie de cosas, pues tenemos que basarnos en algún aspecto común. Investigando y bueno, hablando con gente, me he dado cuenta que no soy el único que habla de fútbol y teatro, que hay más gente que lo hace, sobre todo en Argentina, porque además ahí en Argentina no son rivales, o sea, la gente va al fútbol y al teatro y no hay ningún problema. Es más, el otro día me dijeron que la gente va más al teatro que al fútbol porque el fútbol es peligroso, o sea, no es por... Pero bueno, algo es algo. Bueno, os voy a poner el caso, os voy a comentar el caso de dos directores que trabajan basándose o habiendo hecho un estudio sobre el fútbol, un estudio previo en el fútbol. Gustavo Vallejos es un director de Mar del Plata que ha desarrollado una técnica que se llama la técnica del actor cero, basada en planteamientos futbolísticos completamente, ¿vale? Bueno, este hombre estuvo aquí hace unos meses, volverá creo que a principios de primavera a hablar de todo esto, o sea que si estáis pendientes de las redes a lo mejor os enteráis, porque es muy interesante lo que él plantea. Ahora os cuento todo esto, pero bueno, un poco en resumen, él lo que hizo un estudio antropológico durante varios años en el equipo del que él es hincha, y entonces él empezó a observar que el entrenador y los jugadores tienen unas reglas entre ellos. Ya los jugadores normalmente, en función de la posición del campo en la que juega, tienen unos movimientos, ¿vale? Es decir, un defensa en principio nunca va a ser de delantero, siempre se va a mover por su zona. Entonces, el planteamiento que hace a la hora de montar una obra de teatro es un poco eso. A cada actor le da unos personajes que por su naturaleza, a cada actor le da unos movimientos que por su naturaleza les quedan bien, ¿no? Y no desvirtúan todo lo que hacen los otros actores. Bueno, esto si queréis saber un poquito más, os lo puede contar él, ¿vale? Él en su estudio, en la técnica del actor cero, a través de lo que estuve viendo en el fútbol, dice que llegar a lo más hondo que permite indagar en los procesos físico, mental y sensible del actor en la acción creativa antes y durante la realización, ¿vale? Para así poder adaptarlo tácticamente, y creo que esta es la palabra clave, en el momento de plantear el trabajo en la escena. Es decir, él, cuando hace un montaje, hace un planteamiento táctico del movimiento de los actores en la escena, ¿vale? Bueno, igual que el fútbol, es un método que concibe solo el trabajo en equipo. Puede ser un solo actor, pero bueno, hay un director, un iluminador, un escenógrafo, etcétera. Hay un equipo que se trabaja. Igual que en el fútbol un solo jugador no gana ningún partido. Se tiene que valer de todo el resto del equipo para poder ganar un partido, aunque sea Messi o aunque sea Ronaldo. Estimula a desarrollar el trabajo creativo dentro de sí mismo, es decir, estimula a sacar la parte creativa que tienen los intervinientes. Y bueno, él dice que la denominación de actor cero es porque siempre se debe volver a comenzar. Dice, no repite, no representa, actúa, ¿vale? Esto ya es una frase un poco más filosófica. Hay otro director, Ricardo Bartís, que igual le conocéis un poco más porque suele trabajar en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, es bastante reconocido en Argentina. Incluso llegó a escribir un libro que se llama Cancha con niebla, que en España no se puede encontrar, pero bueno, en Amazon sí. Y él plantea la escena como un campo de juego. Además lo dice así, en el libro desarrolla toda su técnica y explica todo esto por qué, ¿vale? Dice que así alcanza actores vivos involucrados con cuerpos activos y partícipes en el juego, en el espacio y en definitiva en la creación del espectáculo de la escena. Es decir, que él, según él, consigue implicar aún más si cabe a todos los que están participando en esa escena. Bueno, no he dicho que si alguien quiere hacer preguntas en medio, que no tenéis por qué esperar hasta el final, ¿eh? No pasa nada. Vale, bueno, quería dejar claro estos dos ejemplos porque ya hay estudios que hablan sobre estos temas. El año pasado en la Universidad de Palermo incluso hay un trabajo de grado que habla exclusivamente de teatro y de fútbol. Es decir, que hay gente que empieza a hacer estudios relacionando ambas disciplinas. Voy a beber un poquito de agua.
Vale, ahora voy a presentar también una serie de diferencias que hay entre el fútbol y el teatro. Solo voy a poner las que considero que el fútbol lo hace mejor que nosotros, ¿vale? Porque si queremos basarnos en ellos para mejorar, bueno, pues eso. También deciros que esto no es una conferencia para dar ningún tipo de solución, porque si no, a lo mejor estaría trabajando con el Ministerio. Sobre todo lo que busco es que nos planteemos qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Que nos planteemos si podemos hacer algo más, pues basándonos, orientándonos en este caso con el fútbol o con otra disciplina, me da igual. Pero sobre todo, a lo mejor muchas veces romper tabúes que tenemos dentro de las artes escénicas y que nos están evitando que ganemos dinero, por ejemplo. Bueno, diferencias. Una que me parece muy interesante es que se pueden ver los entrenamientos de fútbol, ¿vale? En teatro no. No digo que se vaya a ver el ensayo general, obviamente, pero sí los ensayos iniciales en los que se está buscando personaje, en los que se está buscando relaciones, en los que se está haciendo un montón de temas. A mí, desde el punto de vista mío, me parecería interesante que puedas ir a ver ensayos de los grandes, ¿no? Por ejemplo, gente que está empezando o gente que simplemente es aficionada al teatro y le gusta, que pueda ver un ensayo. En el fútbol hay entrenamientos y normalmente la gente va. Además, los que pueden ir gratis son los socios del equipo que sea, con lo cual es un mecanismo también de fidelización de los clientes. Una cosa que me parece que es bastante interesante y es que los jugadores se entrenan diariamente, ¿vale? Y sin embargo, en artes escénicas no. A lo mejor en alguna disciplina como circo sí, porque tienen que estar bien físicamente, pero yo conozco muchos actores que entre que terminen de estudiar y les cogen para un montaje o para una peli, no hacen nada en ese camino, ¿vale? A mí me parecía interesante, no hay ningún sitio que yo conozca que lo haga, y yo creo que puede ser un modelo de negocio viable, simplemente ofrecer a los actores que puedan ensayar, que puedan entrenar diariamente, para que no se oxiden, para que no se anquilosen, para que desarrollen esas técnicas que han conocido en la escuela durante 3 o 4 años. Es que hay más maneras de poder hacerlo. Y considero que con un entrenamiento diario puedes investigar sobre esas maneras de hacerlo. Ahora mismo en España no hay nadie que esto lo dé. Obviamente algo guiado, que tengas un director, una persona que te vea, que trabaje contigo, que te diga dónde puedes mejorar, sin tener que presentarlo después a un público, simplemente por el hecho de trabajar, de entrenar diariamente. Hay un vídeo, esto es un comentario particular, como todo, pero esto más. Hay un documental que se llama El oficio del actor, supongo que muchos los conocéis, entre Javier Bardem, Luis Tosar y Eduard Fernández. En el minuto 3, más o menos, en los que se habla de cómo se preparan los personajes, tanto Luis Tosar como Eduard Fernández dicen que ellos se sorprenden cuando llegan al primer ensayo y se saben el papel. Y Javier Bardem dice que él, cuando le dan el papel antes de ir al primer ensayo, trabaja 4 y 5 horas diarias para conocer a su personaje, ¿vale? Y luego pues, se puede ver la diferencia de personajes que hacen unos y que hacen otros. Comentario personal. Luego también hay otra cosa que es importante, y es que los jugadores tienen muy claro en qué liga juegan y lo que tienen que hacer para llegar a ligas superiores, ¿vale? Y en teatro eso no pasa, sobre todo en el teatro en el que yo me muevo, que es teatro de base, teatro independiente. Eso no pasa. La gente piensa que puede llegar a teatros grandes, a teatros nacionales, sin pasar antes por un camino previo. Eso ocurre algunas veces, pero no es lo habitual. Entonces, es algo que en las artes escénicas lleva muchas veces a engaño. A mí me llegan muchas compañías que están empezando o que incluso ni siquiera han terminado los estudios, que me piden temporada en Madrid y gira por España. Es como, hostias, ya me encantaría poder dártelo, ¿no? Pero a lo mejor necesitamos también un camino, o sea, saber en dónde estamos. El fútbol es una estructura federativa estructurada. ¿Esto qué quiere decir? Que está la Federación Internacional, la Federación Española y las federaciones comarcales. En artes escénicas tenemos una serie de asociaciones, pero son todas horizontales. Tenemos la Academia, tenemos la Academia de Artes Escénicas, la Asociación de Directores, la Asociación de Técnicos, la Unión de Actores, y cada uno tira para su lado. Yo no siento que haya una unión y que todos tiren para un mismo lado. En el fútbol hay sentimiento de equipo y se trabaja por ello. Todos los jugadores saben que dependen de los otros 10 jugadores y de los que están en el banquillo para poder ganar un partido.
Y sin embargo, en las artes escénicas eso no pasa tanto. A mí me pasa cuando hacemos producciones que no hay muchos roces entre los actores y gestionar los egos de todo el mundo es muy difícil. Y no todos somos Cristiano Ronaldo, hay gente que no es Cristiano Ronaldo. Yo entiendo que Cristiano Ronaldo probablemente tenga el ego más grande que cualquiera de los actores que hay en España. Pero es uno solo, es decir, el resto sí que saben que necesitan el resto del equipo para poder ganar los partidos. Y algo interesante y es que hay una visión, ellos tienen una visión empresarial y no solo mercantilista, es decir, ellos consideran que un equipo de fútbol es una empresa. En teatro, en artes escénicas, este sentimiento todavía no hay. No sé si hay ¿conocéis alguna compañía que haga un plan de tesorería cuando empieza a realizar un montaje? ¿Vale? A eso me refiero, es decir, todos queremos ganar dinero, obviamente, pero también tenemos que saber que una compañía de teatro, una sala de teatro, es una empresa y, por tanto, hay una serie de pautas que se tienen que cumplir. ¿Alguna duda hasta aquí? Dime. Al final, todos los partidos todos los equipos buscan un cabeza de... Yo creo, o sea, es una opinión personal, que buscan esas cabezas de para vender camisetas, no tanto para ganar partidos. Pero sí que es verdad que al final Neymar se ha ido del Barça porque está Messi. Voy a hablar de eso. Sí, bueno, dime. Es mucho. Sí, obviamente hay una cantera, hay mucha gente jugando al fútbol y queriendo llegar al primer equipo del Real Madrid o del Barça y luego llegan 11 o 12 o 15 o 20, no sé cuántos llegarán, pocos. Pero sí que es cierto, y luego lo hablaré, que ellos sí que promueven su cantera, cosa que en teatro no. O sea, la gente o estudia interpretación porque quiere o dirección porque quiere, pero desde los grandes teatros, desde las grandes compañías, no se promueve la cantera, que la gente vaya al teatro, o sea, que la gente vaya al teatro sí. De hecho, hay campañas escolares cada vez más, pero no se promueve que la gente investigue, estudie, entrene en artes escénicas desde el principio para que, con el objetivo de que después vayan llegando a las grandes compañías, ¿vale? Bueno, eso lo cuento después. Ahora os voy a contar unas cosas que hace el fútbol que a mí me parece que son bastante interesantes y es una comparativa y bueno, esto sobre todo también es un poco para abrir mentes inicialmente. Voy a empezar con el tema de las retransmisiones, ¿vale? Aquí hace 1 año y medio más o menos se presentó un proyecto, o 2 años, que se llama All Theater, que es una plataforma de teatro en streaming. Y mucha gente se llevaba las manos a la cabeza. Bueno, a mí eso me hizo pensar en qué está consiguiendo el fútbol a raíz de las retransmisiones. Vale, hace 20 años, más o menos os acordáis, había un partido de fútbol en la tele a la semana. ¿Vale? Porque el fútbol se jugaba los domingos a las 8, a las 6, dependiendo de si era más invierno o más verano. A las 7:30. Vale, pues eso. Pero todos los partidos de la Liga se jugaban a la misma hora. Ahora la Liga se juega de jueves a martes, me parece, ¿no? Con diferentes horas en el fin de semana para que se pueda retransmitir el máximo número de partidos a la semana. Y esto vino por una casualidad.
Esto vino porque cuando el Rayo subió a primera hace una serie de años, se quejó a la Federación de Fútbol porque siempre le tocaba jugar o con el Atleti en Madrid o con el Madrid en Madrid. En aquella época el Atleti estaba mejor que ahora. Entonces se quejó porque decía, es que si están jugando estos cuando jugamos nosotros, a nosotros no nos va a venir a ver nadie. Entonces decidieron poner un partido a la semana el sábado. O por la mañana, o en diferente horario. Y ellos se dieron cuenta de que, anda, puedo retransmitir 2 partidos a la semana. Y fueron alargando eso hasta lo que tenemos ahora. Es más, hay canales deportivos exclusivamente de fútbol, hay canales el Real Madrid tiene su canal, el Barça tiene su canal, y todo, ya, o sea, a la conclusión que quiero llegar con todo esto es que esto genera que cada vez haya más interés por el fútbol y que cada vez vaya más gente a los estadios y que cada vez se pague más dinero por una entrada. En teatro decimos que cómo vamos a retransmitir una obra de teatro que entonces no van a venir la gente al teatro. Pues no tiene por qué. Es una manera de poder llegar a gente que no vendría nunca al teatro, de poder hacerlo. Metropolitan en Nueva York retransmite las óperas en directo desde hace varios años. Ahora el Real está empezando a hacerlo. ¿Qué está consiguiendo el Real? Pues que gente que nunca hubiera pagado 50, 60 euros por ver una ópera, vaya, empieza a hacerlo, ¿vale? En teatro eso también puede suceder, es decir, la gente que le gusta el teatro va a seguir yendo al teatro, porque igual que el fútbol, no es lo mismo ver el fútbol en el estadio que por la tele, es preferible verlo en el estadio, y sí que podemos generar inquietud en gente en la que inicialmente no va al teatro, ¿vale? Luego, otra cosa es el precio de las entradas. El precio de las entradas. El precio medio para ver una entrada de fútbol del 2015 es de 70 euros. No tiene nada que ver con el precio medio de una entrada de teatro. El precio más económico para el Bernabéu, por lo que he podido investigar, son 25 euros. ¿Vale? Si no recuerdo mal, el precio más barato para ver una obra en Madrid, en el Español, son 4 euros. Los miércoles, arriba del todo, me parece que está por ahí, 3-4 euros. Pero es que además, en un partido normal se pagan más de 250 euros por una entrada VIP. O sea, y hay mucha gente que paga esto, porque estas entradas al final faltan. Hay más gente, hay más demanda de lo que hay, ¿vale? Luego, por no hablar de la reventa en los partidos importantes, y también comentar que los estadios cada vez son más grandes. Es decir, no son los que... depende del partido. Ah, vale. Sí, puede ser el campo del Real Madrid, eso, pero... Sabéis que ahora en el Atleti, por ejemplo, se han cambiado de estadio y caben 15.000 más. Ojalá vinieran 70.000 personas a ver una obra de teatro. Que la peineta en los años 60 tendría por 120.000. Sí. ¿Por qué? Porque ya estaban a... Bueno, pero la entrada ha subido de precio, quiero decir que... Los campos son más grandes en superficie. O sea, pues es verdad que ahí hubo un cambio de pie asentado para dar calidad, pero que ahora lo que están buscando es que los campos sean más grandes. Vale. Pero que el Madrid está buscando hacer el estadio más, quiero decir, que busca hacer el estadio más grande porque cabe más gente, ¿no? Antes de pie cabía más gente que ahora sentada, entonces buscan eso. Claro, exactamente, ese es el término. Hay demanda y ellos se curran muy bien el generar la demanda. La cantera, lo que hablábamos un poco antes. Bueno, ya lo hemos comentado antes, todos los equipos profesionales trabajan porque hay una cantera, porque haya un reemplazo. Para eso hay que cribar mucho, tiene que jugar mucha gente para que salgan pues, gente que después puedan llegar a los primeros equipos. Bueno, ahora os voy a preguntar yo a vosotros. Esto es la memoria económica del Real Madrid. Esto es en la columna azul. O sea, ellos dividen, hay como cuatro grandes conceptos en los que dividen de dónde ganan el dinero. En la columna azul es lo que han ganado en el 2016. Los números son miles de euros, es decir, que empezamos de cero, 65 millones de euros, 130 millones de euros, 195 millones de euros, es decir, que ganan esos millones. La columna azul es lo que han ganado el año pasado y la columna verde es lo que pretenden ganar este año, ¿vale? Esto es solo lo que ganan, luego ya otra cosa es el beneficio, pero esto es solo lo que ingresan en caja.
¿vale? Lo que cobran, de lo que ganan, lo que ingresan. ¿Alguien se aventura a decir qué es cada columna? ¿Qué es cada columna? Por ejemplo, de vender entradas, ¿qué columna pensáis que es? La segunda, la primera, la segunda. Lo que gana el Real Madrid, la empresa Real Madrid. La empresa Real Madrid. No. De vender entradas y los beneficios que saca por el estadio, por la gira, por el museo y todo eso, bueno, es la primera columna. A ver, yo esto lo pongo sobre todo para que veáis. En la primera columna es lo que venden de entrada y lo que ganan por la instalación. En la segunda columna es lo que ganan por a los amistosos y las giras de verano. La tercera columna son las retransmisiones deportivas. Si os fijáis, ganan más dinero por retransmitir un partido de fútbol que por vender entradas, que es un dato interesante. La publicidad es en la siguiente. En marketing, vendiendo camisetas, vendiendo anuncios y vendiendo cosas de estas, ganan un 30% más que vendiendo entradas. ¿Y alguien me puede decir qué compañía de teatro, qué teatro vende camisetas? ¿Vale? No explotamos el merchandising en las artes escénicas. El Teatro del Barrio tiene camisetas, que lo vi el otro día. Pero no se explota en general. Los musicales, y porque está ahí Stage, no me acuerdo. Es verdad que los musicales es una empresa a empresa y viene de Estados Unidos y de Broadway, entonces han trasladado ese modelo de negocio. Pero en el teatro público, en los grandes teatros privados y sobre todo en el teatro off, en el independiente, en el teatro de base, nadie nos preocupamos por hacer camisetas. Y yo sí que pienso que se podría vender. Os pongo un caso nuestro. El año pasado hicimos un montaje que todo el equipo llevamos una camiseta de la compañía, del montaje con el cartel aquí, y cuando terminábamos la gente nos preguntaba que dónde podían comprar la camiseta. Es decir, que sí que hay un interés por este tipo de cosas. A ver, obviamente no creo que la gente se pueda comprar una camiseta por montaje, porque entonces ya acabamos. Pero a lo mejor sí que las compañías que tienen más trayectoria, los teatros que tienen más trayectorias, pueden explorar este tipo de acciones, ¿vale? Es un... Claro. Pero es que estos equipos hacen... Dime, perdona. Claro. Yo el otro día oía a una chica en la calle que decía que ella por la cultura no pagaba, porque en este país se ha dado gratis. Antes lo hablaba con Adrián. El problema no es que la gente pueda ir gratis a la cultura, el problema es que la gente no es capaz de valorar el trabajo que hay detrás de eso que está viendo, aunque sea gratis, ¿vale? Es un tema educacional. A mí me pasa muchas veces, la gente se piensa que cuando montamos una obra nos hemos reunido 3 días antes tomando cañas y la ponemos ahí. Eso lo piensa mucha gente. Mi padre el primero, que es el del fútbol. Un inciso, no sé por qué una cultura no paga, porque no está culturizada. No se oye, yo no te oigo lo que dices. ¿Sabe lo que ocurre en eso de que no paga por la cultura? Porque no está culturizada. Culturizada. Entonces, claro, prefiere ir a ver un partido de fútbol, aunque sea un partido malo, pero también ¿sabes por qué es? Porque hay rivalidad, y en el teatro no hay esa rivalidad. Y hay luego el enfrentamiento en la calle, y todo eso lo genera el fútbol. Y además, ¿quién sabe quién genera eso? Todos los periodistas que se llaman periodistas, que meten caña, ¿para qué? Para que se hable de y sobre todo, si ves en la televisión, que se echa el Madrid. Y en segundo lugar, que se echa el Barcelona. ¿Y por qué se echa el Barcelona? Porque hay a Messi y unos cuantos que llevan durante más de una década dándole caña al Madrid. ¿Me comprendes por eso? Pero cuando juega el Madrid con otro es cuando se habla un poco mejor del otro. Claro, eso...
decir una cosa. Mi hermana está jugando al fútbol y ha tenido que pagar dinero para jugar. Y he estado jugando en regional. Sí, luego al final cuando bajas a capas un poco más bajas, es verdad que, como decía antes José, es una realidad que también existen en ellos, pero es verdad que, el fútbol profesional y el teatro profesional hay una gran diferencia, ¿vale? Un poco en lo que estamos hablando de generación de audiencias, obtención de beneficios, etcétera. Una de las cosas que también quiero recalcar en esta diapositiva, que me pareció súper interesante, es, aquí casi no se aprecia, pero ellos este año piensan ganar vendiendo entradas el IPC más, 1,4% más, y en las retransmisiones lo mismo, porque tampoco, o sea, el precio de la entrada tampoco lo pueden subir mucho, pero si no la gente deja ir, pero sobre todo piensan ganar mucho más en marketing. Es decir, marketing es la parte que nos permite obtener beneficios con más margen, ¿vale? Es una opinión. Y bueno, ya para ir terminando, que tenía aquí 4 cosas que no sabía muy bien dónde poner, así que las dejo para el final. Todos sabéis que hay empresas que compran abonos para los partidos de fútbol, para el estadio del Atleti, el del Madrid, el del Barça, etcétera. También se compran para ir al Real, por ejemplo, y sin embargo cuando vas al Real ves que nadie va a ver, o sea, de esas invitaciones normalmente no se suelen ocupar, y por las del fútbol, pues sí, están llenas, y sobre todo es un partido importante. Otra cosa que estábamos hablando un poco ahora en relación a esto es el dinero que se paga por los futbolistas actualmente. Es que por Neymar se han pagado este verano 222 millones de euros y por Mbappé, que la compra el mismo equipo, 180 millones de euros, que son 400 millones de euros. Para que os hagáis un poco una idea, el presupuesto del Estado para Cantabria es de 200 millones de euros. El nuevo estadio del Atlético de Bilbao, que se ha hecho en Bilbao, ha costado 180 millones de euros. Es decir, por un jugador se paga más que por hacer un estadio nuevo. ¿Y todo eso por qué? Porque vende camisetas. Lo vuelvo a decir, es que el marketing de estas empresas es brutal. Yo he estado en sitios un poco raros del planeta y ves cosas del Barça y ves cosas del Madrid. Y si veis cualquier reportaje de África, de los niños de no sé qué, de las tribus más perdidas del mundo, llevan camisetas de fútbol, muchos de ellos. Eso es marketing. Otra cosa, el fútbol profesional no tiene subvenciones, ¿vale? Nosotros, si no fuera por las subvenciones, muchos no podríamos ni subsistir. Creo que deberíamos empezar a trabajar por no depender del Estado público. La televisión no es una subvención, es una subvención. No sé si me entiendes. Cuando tú sabes que en tu presupuesto la televisión te va a pagar por partido X, la mayoría de los equipos de fútbol no podrían. Ya, pero es una relación entre dos empresas, no es una relación administración-empresa. Antes los partidos de fútbol también tenían 40 años. Antes, pero ahora no. Bueno, yo por lo que he podido investigar, no, pero pues. Y eso iba para el fútbol y era para atender a la base. Sin embargo, eso se iba a Madrid para el Vale, bueno, yo esa información no la he podido ver, pero si parte de las quinielas va para el fútbol, desde luego no se compra en Neymar con lo que va de las quinielas. O sea, quiero decir que al final. Neymar se invierte en Neymar. ¿Por qué? Porque luego genera la publicidad que hace particular también en propiedad del equipo. Claro, es que todo eso les interesa potenciarlo. Es que todo eso les interesa potenciarlo. Pero también tenemos actores que hacen anuncios, quiero decir que eso también se puede explotar de alguna manera. Ahí está el tema, no está gestionado comercialmente. Vale, y por último, va en relación un poco con el marketing, cada año sacan un modelito nuevo de camisetas y de equipación, pero esto es simplemente para volver a vender las camisetas a la gente que se compró la camiseta el año pasado. Vale, es decir, camisetas se venden, yo soy fan de vender camisetas de todo. De verdad que esto se vende, que las camisetas se venden, las chapas se venden, las gorras se venden. Si es que yo he estado en mitad de Venezuela y había un coreano con una gorra del Barça, que se ve que esto funciona, ¿vale? Bueno, yo no os quiero contar nada más. Como os he dicho, soy Carlos Lorenzo. Este es mi mail por si alguien quiere decirme algo en privado. Y si no, bueno, pues aquí nos podemos tomar también algo.